7:40 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Este domingo, miles de chilenos salieron a las calles para celebrar el rechazo a la propuesta de la nueva Constitución con casi un 62% de los votos. Para saber más de este tema, conversaremos con el analista político académico de la Universidad de Valparaíso y consultor chileno Guillermo Holzman. Buenos días, señor Holzman. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. ¿Qué tal, Mayorí? Muy buenos días, un agrado saludarte. Para poner un poquito en contexto a la audiencia, los analistas han dicho que el contenido de este documento era escandaloso, con 388 artículos, 170 páginas, una de las constituciones más largas del mundo. Incluso los economistas calculan que la aplicación de esta nueva constitución habría aumentado el gasto público entre el 9 y el 14% del Producto Interno Bruto al año. ¿Cuáles fueron en específico los puntos de mayor rechazo de esta propuesta? A ver, yo creo que se pueden resumir en los siguientes. El primero, la plurinacionalidad. En un país como Chile, donde solamente el 12% de la población tiene un origen asociado a pueblos originarios, ellos tenían una sobrerepresentación en la Constitución. Esta propuesta constitucional les aseguraba autonomía, autogobierno, por una parte, un poder de veto respecto a cualquier decisión que les pudiese afectar sus territorios ancestrales conforme ellos lo declarasen, y un sistema judicial aparte de todo el resto del país. Eso claramente iba a llevar a conflictos de jurisdicción entre si es un robo. Y las etnias, los pueblos originarios señalan que eso es tierra ancestral, donde digamos, se van a procesar ese robo, en el sistema normal o en ellos. Bueno, todo ese tipo de cosas empezaban a aparecer como muy posibles. Lo segundo es que se desaparece el Senado. Chile siempre ha sido un país bicameral, y este esquema desaparece con la propuesta constitucional, donde solamente hay una Cámara de Diputados y Diputados, y un sistema híbrido con una Cámara de Regiones con pocas atribuciones, que en definitiva quiebra el equilibrio necesario entre los poderes y también afecta negativamente los pesos y contrapesos que una democracia requiere. Lo tercero tiene que ver con el hecho de que no se mencionan los partidos políticos. De hecho, en la Constitución solamente se señala a organizaciones políticas que van a ser definidas por ley, pero no a partidos políticos como base de la democracia. Lo cuarto tiene que ver que la Constitución tampoco establece los criterios de un modelo socioeconómico, sino que entrega todo al Estado. La Constitución es preferentemente estatista. Lo quinto tiene que ver, yo diría, con el autogobierno que se plantea a nivel comunal, también con capacidad de endeudarse, lo propio a nivel regional, que más allá de que la Constitución señale que eso tiene que estar en un marco presupuestario, obviamente se puede modificar para avanzar en eso. Entonces, yo diría que hay una serie de temas que van sumando y que en definitiva no dan la confianza respecto a que esta Constitución, con esos 388 artículos, vaya a poder modelar adecuadamente el futuro del país, y así, bueno, lo estableció la contundente votación rechazando esta propuesta. Sí, ¿cómo impactará ahora el gobierno del presidente Boric este rechazo? Porque el porcentaje de personas que dicen desaprobar a Boric ha pasado del 20% en marzo, cuando asumió el cargo, al 56% en la actualidad. Exactamente, la reprobación del presidente Boris no ha sido buena desde que inicia su gestión, y a su vez también él en forma evidente apoyaba la posibilidad del apruebo. De hecho, su gobierno estaba muy al pendiente de que ganase el apruebo para desplegarse completamente con su programa. En consecuencia, esta votación debe entenderse como una derrota política también para el gobierno. Y esa derrota política, que está asociada al plebiscito porque estuvo apoyándolo permanentemente, claramente le obliga hoy día a hacer un cambio de gabinete, que de hecho se va a hacer hoy día, probablemente a mediodía, a un cambio de gabinete más profundo, porque hay cosas notables. Por ejemplo, el rechazo ganó en todo el país, en todas las regiones del país. En las comunas donde tiene el manejo de la gestión política la coalición del presidente Boric, de más o menos de 20 comunas, un poco más, solamente en 8 ganó el apruebo. El rechazo ganó en todas las zonas donde están los pueblos originarios, en porcentaje sobre el 70%. En las cárceles ganó rechazo. Entonces, en todos los lugares ganó rechazo, y eso significa que hay una gestión política deficiente, de punto que no pudo movilizar votos a nivel territorial, y eso implica un cambio de gabinete que probablemente va a ir más allá de los ministros, sino que también va a tomar otros niveles del Estado. Eso es lo primero. Lo segundo es que el presidente ha hecho una convocatoria de los partidos políticos con representación en el Congreso para empezar una nueva ruta constituyente. Es decir,
digamos, se estableció rechazo, pero ahora se va a iniciar un nuevo proceso constituyente que va a ser mucho más breve. Se está poniendo de acuerdo con los partidos, se espera que aquí al viernes haya una hoja de ruta para poder saber cómo se va a realizar. Lo que sí sabemos es que este proceso constituyente va a tener un plebiscito de salida, va a ser con paridad de género, también con representación de los pueblos originarios, pero conforme al 12% que efectivamente son en el país, y se va a realizar probablemente con una convención, no se sabe todavía si va a ser electa o no, con grupo de expertos basada en el Congreso. Eso es la mecánica que los partidos deben de alguna forma negociar y ponerse de acuerdo. Y con eso, digamos, finalmente estaríamos salvando esta situación y el presidente Boric va a estar a cargo de este proceso, pero también de gobernar para ponerse al día con las demandas de la sociedad. Señor Guillermo, ¿cuáles son los cambios que usted considera que el pueblo chileno está pidiendo en este momento, presidente Boric, a corto y mediano plazo? A ver, a corto plazo creo que son las demandas que están en toda América Latina. El tema económico, o sea, tener dinero en el bolsillo para poder subsistir en forma adecuada. Eso significa que si hay mucha inflación, como nos está pasando ahora, si la cadena logística está afectada y por lo tanto hay mayor escasez y la escasez tiende a aumentar los precios, esperar que el gobierno tenga la capacidad de dar los subsidios necesarios o asegurar el acceso a esos alimentos, de tal forma de que la población no tenga hambre, según tenga la posibilidad de satisfacer sus necesidades en forma básica asegurada. Y esos son temas que requieren un Estado eficiente. O sea, es fácil decirlo, pero para poder llevarlo a la práctica se requieren datos, se requiere logística, se requiere capacidad de gestión a nivel local. Y todas esas cosas creo que son urgentes hoy día para la sociedad. Lo segundo, el tema de la seguridad. En Chile, el tema de la criminalidad urbana ha aumentado considerablemente. Tenemos en la macrozona sur expresiones claras de insurgencia o terrorismo que se mantienen hasta ahora y con amenazas claras de parte de tres grupos, los más importantes, amenazas claras al Estado. En el norte tenemos una inmigración irregular que ha ido en aumento en los últimos meses y que claramente genera un desafío al Estado para poder asegurarse que estén en condiciones adecuadas, pero también un desafío a toda la sociedad en términos de lo que lo que eso implica. Entonces, hay una serie de temas de económicos, de seguridad, de salud, asociado a la pandemia, asociado que se va a la viruela del mono, asociado al temor que genera una nueva pandemia en la población si no se ha vacunado, en fin. Hay una serie de temas que en consecuencia hoy día están asociados. A mediano plazo, me atrevería a decir, el presidente está en deuda con los proyectos legislativos, que es la reforma de pensiones, para poder tener una pensión digna, conforme lo ha señalado en su discurso, todo lo que es la reforma de salud, en términos de asegurar una atención digamos, oportuna y eficiente a las personas que lo requieren en un sistema de salud que sea gratuito y de acceso universal. Tercero, la reforma tributaria, que es probablemente la de mayor relevancia en términos de que implica buscar los recursos para financiar todo lo demás. Entonces, esa reforma tributaria hoy día se está discutiendo en el Congreso y todo esto, bueno, y la reforma al sistema de seguridad que significa la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad, que es importante para los efectos que hemos estado conversando y son proyectos que han estado avanzando muy lentamente en el Congreso porque el gobierno de Boris no tiene mayoría en el Congreso. En consecuencia, tiene que negociar. Y como estaba preocupado del plebiscito que ya pasó, claramente pasan a ser las prioridades de aquí en adelante. ¿Ha salido debilitado el presidente Boric luego de esta consulta? ¿Cuáles son los desafíos que debe afrontar en este momento? Porque la mayoría de las encuestas se inclinaban hacia el no. Es decir, que esta decisión del pueblo chileno no lo tomó por sorpresa. Exactamente, no lo tomó por sorpresa y en virtud de eso, un par de semanas antes, empezó a dialogar con la oposición y con otros partidos de la centroizquierda chilena. Recordemos que el gobierno de Gabriel Boric representa a una izquierda progresista que está contra los partidos políticos tradicionales o que no los ve de buena manera al menos. No obstante eso, el presidente Boric empezó a conversar con otros partidos de centroizquierda más tradicionales en el país, también acercamientos con partidos de centro derecha. Y eso, según se consideró graduado, ayudó a amortiguar la reacción de los partidos de oposición, particularmente frente al contundente triunfo de rechazo del no, como tú le dices. Y en esa perspectiva, el presidente entonces tiene un desafío relevante, demostrar que posee una capacidad de conducción suficiente para sacar adelante un nuevo proceso constituyente, del cual él pensaba que iba a ser el recepcionario y iba a aprobar y iba a implementar una nueva constitución, sino que ahora debe crearla desde el principio. Y eso supone asumir que está en una crisis política de su gobierno, no del país.
El apoyo que los partidos le están dando al presidente Boris para que pueda llevar adelante este proceso es importante. Lo segundo es que él tiene que demostrar que esa capacidad de conducción no solamente tiene que ver con esta propuesta constitucional nueva, sino también con la gestión gubernamental, con los territorios, con las regiones, con la manera en que él está pensando en todo el país, conforme lo ha señalado en su discurso. Y eso también significa saber lidiar con los conflictos internos en su coalición. No debe pasar desapercibido que la coalición a que apoya el presidente Boric es una coalición nueva en general. El partido más antiguo es el Partido Comunista, o con más tradición si se quiere, y ellos están en contra de poder avanzar hacia a diálogos con lo que eran los partidos políticos tradicionales, particularmente porque pensaban que esa era la forma correcta de hacer política y ellos sostenían que por esa misma razón habían sido electos. ¿Qué cosa ha pasado? Que este 62% de rechazo le está diciendo exactamente lo contrario, que ellos son minoría, que tienen que, siendo minoría, gobernar para todo el país y que ese gobierno de todo el país requiere que se pongan de acuerdo. Entonces, eso es ahí donde está el presidente Boric tratando de armar los diálogos y poder hacerlos viables. Y eso lo vamos a ver efectivamente si lo puede implementar durante las próximas semanas, que justamente yo diría un plazo bastante breve y además bastante complejo, porque acá en Chile en Chile es el mes de la patria, 18 y 19 de septiembre se celebra la independencia del país, digamos las fiestas, ¿no es cierto?, nacionales, y eso hace que todo esté más relajado. Por lo tanto, de aquí al viernes van a haber muchas novedades respecto a cómo el presidente va a asumir y qué legitimidad tiene al interior de su propio gobierno y quiénes lo van a seguir y cómo se va a conformar todo eso. Hemos visto que las estadísticas ubican a Chile como una de las economías más estables en los últimos años de América. Incluso está catalogada como la séptima mayor economía del mundo. ¿Qué ha pasado con la economía de Chile en estos últimos años? ¿Por qué los ciudadanos denuncian que han perdido su calidad de vida? A ver, yo creo que la economía ha funcionado bien. Somos el país que más tratado de libre comercio tiene en términos multilaterales y bilaterales. Eh, la economía ha andado bien, lo que no ha andado bien es la política para poder actualizar el modelo macroeconómico neoliberal a un 4.0. ¿Qué significa eso? A ver, el modelo macroeconómico neoliberal es lo que se impone a todo el mundo para que el proceso de globalización funcione. Funcionando el proceso de globalización, claramente eso significa los equilibrios adecuados entre Estado y mercado. ¿Qué es lo que ha pasado en 30 años? Chile se ha quedado atrás en hacer los equilibrios necesarios entre Estado y mercado. Y eso nos ha dejado con un neoliberalismo 1.0 que finalmente genera una desigualdad. Esto está en los estudios teóricos de economía. Genera una desigualdad que en el caso de Chile se hace evidente en términos violentos en octubre del año 2019 y eso lleva a todo un proceso, ¿no es cierto?, de cambio constitucional que es el que estamos ahora. Entonces, por lo tanto, lo que ha estado en déficit no ha sido la economía, sino que la política para poder actualizar los sistemas de toma de decisión, las regulaciones que el Estado debe tener, el cuidado adecuado de la población para que tenga la certeza y la confianza de que el Estado no va a abusar del cliente o del consumidor, pero que el Estado también va a ser eficiente en satisfacer las demandas que tiene el ciudadano. Esos elementos es lo que hoy día se quiere arreglar con una nueva constitución para que la economía efectivamente funcione. Ahora, todos estamos esperando cómo va a quedar el sistema económico mundial después de la pandemia y particularmente después de la implicancia de la invasión de Rusia a Ucrania. Usted es consultor. ¿Considera que ha estado mal asesorado el presidente Boric sobre las decisiones que ha debido tomar? Yo tiendo a pensar de que no tiene un adecuado sistema de toma de decisiones y esa es una debilidad de todos los países de América Latina. La presidencia se transforma en un personalismo presidencial muchas veces, donde no hay un adecuado esquema de asesoría integrada a él con objetivos de largo plazo que informen las decisiones del presente. Los presidentes normalmente toman decisiones para poder llegar al término de su gobierno, pero no necesariamente pensando en el mediano o largo plazo de los países. En esa perspectiva yo creo que el presidente sí no ha tenido una asesoría adecuada para ver las distintas implicancias y los impactos de cada decisión que se toman o de cada cosa que se dice. Cuando uno asesora a un dirigente político, y he tenido suerte de poder hacerlo en varios países, en la práctica es saber qué decir, cuándo decir y cómo decirlo, de tal forma de que haya un impacto positivo y no hayan daños colaterales, sino que por el contrario hayan apoyos que vayan sumando en términos colaterales. Y esos elementos no siempre están presentes en la manera en que los mandatarios van forjando sus decisiones y esto no está ajeno a lo que le ha pasado al presidente Boric.
Ya para cerrar brevemente, ¿usted considera que el pueblo chileno todavía tiene fe, tiene esperanza en lo que prometió durante su campaña el presidente Boric? Sí, definitivamente, el presidente Boris tiene empatía, el presidente Boris tiene una serie de cualidades personales importantes, y yo creo que es eso también lo que lleva a que la población, sin temor, vaya a votar a las urnas sabiendo que el presidente quiere apruebo y son capaces de hacerle rechazo. El voto rechazo que se tuvo este domingo, que fue un 62%, como hemos señalado, no, nadie es dueño de ese rechazo, o sea, ese rechazo no tiene dueño. En la derecha no puedo decir que es de ellos, la izquierda, la centroizquierda, que también votó rechazo, tampoco. Entonces, acá yo creo que el presidente Boris, la imagen que tiene de ser un presidente joven, tiene 36 años, pero tiene experiencia, tiene más de 10 años en la política chilena, ha sido diputado, en consecuencia no se puede decir que tiene inexperiencia. Le falta quizás como asentarla, pero no tienen experiencia. Y eso también le da confianza a la ciudadanía y esa confianza, que lo cual me parece maravilloso en un digamos, ejercicio electoral ejemplar, fue capaz de decirle, no, rechazo, queremos algo mejor. Cuando la ciudadanía dice eso, a pesar de quién esté gobernando, creo que hay un grado de confianza que uno debe valorar en términos más macros de un análisis que va a servir sin lugar a duda al país. Señor Guillermo, muchas gracias por este brillante análisis que pone en contexto a nuestra audiencia sobre lo que está pasando y los desafíos que le toca afrontar al nuevo presidente Gabriel Boric. Gracias por acompañarnos. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Igualmente para usted, feliz día y fin de semana, que esté muy bien. Gracias. Estábamos conversando con el señor Guillermo Holzman. Él es analista político y académico de la Universidad de Valparaíso. Hacemos una breve pausa. Queda mucho más en Buenos Días por BPI TV, así que no se aparte.